Hola, bienvenidos de nuevo a Ecos Migrantes. En esta oportunidad vamos a conversar cómo hablamos y se transmite la información sobre las movilidades humanas. Mari, si yo te preguntara cuáles han sido los discursos que más has escuchado sobre migrantes en México, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Hola Nati, en torno a las migraciones se han construido diversas narrativas que tienen juicios de valor sobre cómo se piensa o se dan las migraciones o sobre las personas migrantes. Por ejemplo, en México, algunos discursos en los medios de comunicación tienden a criminalizar a las personas que migran con una connotación de ilegalidad. En realidad es un término mal utilizado porque todas las personas tenemos derecho a migrar. Otras veces lo que he escuchado es la tendencia discursiva que suele poner a las personas migrantes como carga pública para el gobierno, o por el contrario, que contribuyen a la economía por el envío de remesas. Entonces, ¿qué intenciones tienen las narrativas con las que se comunica la migración? De acuerdo, Mari. También pienso en otro tipo de discursos donde nos centramos en el binarismo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en este tema de los migrantes, ¿no? O hay una demasiada centralidad en los aspectos negativos de sus experiencias migratorias, quitando el espacio, pues, a otros temas que serían importantes, pues, hablar. Para esto, hemos invitado a la profesora Camelia Tigau. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la UNAM. Tiene estudios sobre periodismo y comunicación en la Universidad de Bucarest, Rumania, las escuelas de periodismo de Utrecht, Holanda y de Aarhus, Dinamarca. Y desde el 2009 labora como investigadora sobre el tema de la migración calificada en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM e imparte la cátedra a nivel de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad y también es la responsable del proyecto colectivo PAPIT IN 302-324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas, Perspectivas desde los Contextos de Recepción en las Américas, Europa y Asia 2024-2027. Hola Camelia, un honor contar con tu participación en este espacio de Ecos Migrantes. Bienvenida. Gracias por Cuéntanos, la invitación. sí, gracias por estar acá. Cuéntanos, según tu experiencia, ¿cuáles han sido las principales líneas discursivas en las que se comunican las migraciones? Es un tema fascinante que nos remite a por lo menos dos campos de estudio que son la comunicación y la diplomacia, las relaciones internacionales. Creo que podemos hablar en términos de comunicación de al menos tres ámbitos como para estructurar la discusión, que es la comunicación para, por y con los migrantes, ¿no? Así como estas cinco preguntas básicas en el periodismo, también las podemos hacer para estudiar la comunicación de la migración y sobre la migración. Es un tema nuevo el que abordan ustedes, es un tema en cierta medida autorreflexiva porque estamos en un podcast y es nuevo porque antes de los noventas no se hablaba mucho de la migración e incluso en los foros internacionales importantes como el Foro Económico Internacional, en las instituciones internacionales no era un tema de alta relevancia, ¿no? Tenemos un auge de la comunicación sobre migraciones en el sentido de que pues, empieza a circular Internet, los mensajes en Internet, y eso cambia completamente la forma en la que se comunicaban o realmente no se comunicaban antes con sus sociedades de destino, ¿no? Entonces es un proceso transversal que da lugar a algo que podríamos llamar, si ustedes quieren, diplomacia mediática de la migración, o sea, cómo los medios hablan de los migrantes a nivel, claro, doméstico, pero también internacional. Es un tema transversal. Bueno, podemos también, para hablar de hoy en día, decir que la comunicación sobre migración pues, sufre, como muchos otros temas debatidos, de mucha basura informativa, ¿no? En un marco de externalización de las fronteras, en donde ya la movilidad de las personas no es tan clara que sea bien recibida, en donde se cuestiona la movilidad de las personas. Tú dijiste del derecho de emigrar, pero no tenemos claro el derecho de recibir a esas personas. ¿Cómo circula la desinformación en un contexto cada vez más nativista? ¿Cómo circula esta basura narrativa de que, pues, ya ven, los migrantes se comen cualquier cosa? Y
y qué impacto tiene en la población, ¿no? Entonces, tenemos un papel clave, yo diría. Este podcast es uno de muchos en corregir, entre otras, la percepción de las personas, de qué es un grupo interno y qué es un grupo externo, y dejar de percibir los migrantes como grupo externo, ¿no? Eh, Tenemos que pensar en el migrante como alguien que es como nosotros, una persona, ¿no? Y ahí, bueno, me gustaría empezar con un nivel de análisis que es la comunicación para los migrantes. Es decir, tendemos a romantizar la comunicación para la migración y pensar que solo es buena, pero así como los métodos en las relaciones internacionales o en la política internacional son coercitivos o cooperativos, igual la comunicación puede ser de control o para que los flujos de migrantes se beneficien con esta comunicación. Es decir, cómo influyen las tecnologías de control, que finalmente son tecnologías también que se basan en la comunicación, en el proceso de control de la migración. Se puede facilitar, por ejemplo, la medición de los flujos, que por un lado es bueno porque sabemos cuántos migrantes se van de un punto A a un punto B, pero también un mayor uso de Internet también da lugar a una mejor supervisión de esos y al control de la migración, que no necesariamente debe ocurrir de la manera en la que se está haciendo. Ahora, cuando hablamos de comunicación, también tenemos que hablar de medios convencionales y no convencionales. Es decir, los medios masivos de comunicación tienen un discurso o varios discursos. Y también tenemos las redes de comunicación entre los migrantes, que son, para algunos son la vida y la muerte, la diferencia entre la vida y la muerte, porque tener un celular a veces es un asunto de seguridad para el migrante. Y aquí pasaría como a hablar de un nivel muy importante de qué es lo que le importa a la gente cuando escucha sobre la migración. Y muchas veces pensamos que dar más datos, ahora sí como se dice, datos duros sobre migración va a ayudar a que las percepciones negativas se reduzcan. Por ejemplo, ¿qué contribuyen los migrantes? Y en parte es verdad, pero lo que sabemos que funciona mucho son la empatía, por ejemplo, enfatizar no esta idea de multiculturalismo, de lo que traen los migrantes diferentes, sino el interés propio. Para alguien que está en contra de la migración, es más importante que le digamos qué es lo que tiene en común con el migrante. Claro, somos seres humanos, pero aparte de eso, que es una persona que va a trabajar al igual que los nativos, que es una persona que también respeta las leyes, es decir, hacer como un énfasis en la conformidad y los elementos parecidos es mucho más eficaz. También es más eficaz para debatir con esta idea de la invasión de migrantes, ¿no? Mucha gente se siente invadida, aunque en México, por ejemplo, tenemos menos del 1% de inmigración, de todos modos se siente invadida. Entonces es más importante hablar de ese 1% más que de los flujos de 3.000 personas que vienen en caravanas, ¿no? Flujo es lo que pasa y esto que es lo que se queda, ¿no? Y sobre eso último que estás comentando, que tocas diferentes actores, ¿no? Desde los cuales se puede comunicar. Creo que es algo muy reiterativo cuando se habla de comunicación en migración y es el tema de los estereotipos, ¿no? O sea, cómo entender qué son y Ujú. pensarlo también lo complejo que son a veces tratar de moverlos, porque se me viene a la cabeza un poco lo que hablaba este intelectual jamaiquino Stuart Hall cuando hablaba de los estereotipos negativos hacia las personas negras, y no es tanto que para revertir uno negativo se necesita uno positivo, porque al fin y al cabo es como si estuviéramos como atrapados en un régimen dominante de representación y lo que estamos haciendo es como ampliar esa gama que todavía sigue muy metido en ese binarismo de lo bueno y lo malo, es decir, quién sería un buen migrante y quién es el mal migrante que tenemos que señalar. Entonces, en este caso, para comunicar migración, digamos, ¿cuáles han sido los estereotipos que has identificado como más presentes y cómo podrías
sugerirnos cómo comunicar más asertivamente sin caer en eso. O sea, yo creo que esto se conecta con lo que estabas hablando de generar el tema de esta empatía, de buscar estos puntos en común, pero si nos puedes dar como más pistas para desarrollar más esta discusión de los estereotipos. Yo me he dedicado por muchos años a ver cómo los migrantes calificados eran privilegiados entre comillas, en muchas leyes migratorias, en el sentido de que se considera que una persona educada, por ejemplo, aporta más a la economía de un país que una persona que no ha ido a la universidad. Y ese es un estereotipo muy común en los países eh, principales de recepción, Estados Unidos, Canadá, Europa, países con envejecimiento demográfico pues bastante claro y que necesitan migrantes de todo tipo. Sin embargo, hay migrantes que están indocumentados, que generalmente son los migrantes que no han estudiado, aunque hay también de los que han ido a la universidad, y se considera que solo unos aportan. En realidad, la economía de un país aporta en todo, hay muchos rubros de trabajo, ¿no? Y mientras los migrantes tengan trabajo o haya necesidad de ciertos oficios, entonces todos aportan. Yo empezaría por yo diría que hasta es un estereotipo que se pasa a las leyes migratorias. Yo creo que si podemos lograr quitarnos esta idea de que solo unos aportan y otros no, pues la integración sería mucho más fácil, ¿no? Luego otro estereotipo que es bastante común es esta idea de la invasión, de la marea, de la que pues ya hablé hace poco, de que son muchos los que llegan y que los países no tienen capacidad para recibirlos. Y habría que ver, dependiendo del contexto. Yo no estoy diciendo que no hay presión para ciertos lugares pequeños en donde entran migrantes, pero hace falta políticas para esparcirlos. En casi todos los países hay necesidad de médicos en el ámbito rural o de educadores. Sin embargo, restringimos la emigración de médicos, la inmigración, y entonces cuando llegan no pueden trabajar como lo que habían estudiado. Otro estereotipo que está desde hace mucho va de la mano con lo educado y lo no educado, porque de costumbre, o sea, en su mayoría, los migrantes con estudios universitarios pertenecen a clases medias que tuvieron más recursos en el proceso de migración forzada o planeada. Y entonces resulta que los pobres pues son excluidos, porque los pobres se piensa que no pagarían impuestos, que estarían incurriendo en actividades ilegales, cosa que no es verdad. Y por eso se llegó a hablar de la migración como ilegal. La migración, a ver, algunos dicen que es ilegalizada, algunos dicen que puede ser indocumentada, a algunos les gusta decir que sí hay migrantes ilegales para nombrar el problema como es y tratar de que sí las leyes los reconozcan y entonces que ya no, que borremos ese concepto de ilegal, pero de la ley, no solo de la cabeza de las personas. Luego hay prejuicios étnicos, es decir, se piensa que ciertas minorías tienen un privilegio o tienen como mayor capacidad para realizar ciertas tareas. Se piensa que las minorías asiáticas son minorías modelo, más fácil de integrar y entonces, pues antes estaban mal recibidas, ahora piensa que un hindú quizás aporte mucho a la economía de Norteamérica porque piensan que saben más matemáticas que otros. Em, Obviamente hay discriminación por género, ¿no? Hay estereotipos que vienen de la concepción de la familia como una sola cosa compuesta por un hombre y una mujer, y cuando hay migrantes que no pertenecen a esos géneros preestablecidos, generalmente el proceso migratorio es mucho más fuerte. No solo el desplazamiento como tal, sino el proceso de integración, ¿no? Muchas gracias, Camelia, por compartir tu experiencia y reflexiones en este espacio. Creo que nos has aportado mucho en cómo se han comunicado y cómo se comunican las migraciones.
Para precisar lo que nos has compartido, ¿qué tips o recomendaciones consideras importantes como claves analíticas para poder distinguir un poco mejor los discursos implícitos en la comunicación de las migraciones? Hay muchos métodos y creo que los podría resumir en la lectura lenta, que es ver exactamente qué es lo que dice cada mensaje y cómo analizarlo, ¿no? Hay muchas formas de pensarlo. Hay unas investigaciones de la doctora Anaí Viladrich de la Universidad de Nueva York que estudia el encuadre de la migración, es decir, cómo un migrante puede ser visto como alguien enfermo, y eso se vio muy claro en la pandemia, ¿no? Ese encuadre estaba muy presente, los migrantes traerían el virus, cuando también había otro tipo de movilidad, como el turismo o la movilidad por trabajo o la movilidad de los mismos nativos, que sabemos que la frontera a veces mucha gente vive en Estados Unidos y trabaja en México o al revés. Entonces esos encuadres, identificarlos sirven para evitarlos. Nuevamente agradecemos a nuestra invitada, Camelia Tigao, el poder estar aquí con nosotras compartiendo en este segundo episodio de Ecos Migrantes. Esperamos que les haya generado nuevas preguntas y reflexiones sobre cómo comunicamos las migraciones o movilidades humanas. Nos escuchamos pronto en el tercer episodio de la serie. Recuerden compartir en todas sus redes con sus amigues o con alguien que les puedan sonar estos temas. En la descripción de este episodio dejaremos algunas recomendaciones de materiales con el objetivo de complementar y profundizar el tema abordado el día de hoy. Este episodio fue escrito por Mariana Martínez y Natalie Gómez, editado por el equipo de difusión del COLEF. El diseño del sonido y la identidad gráfica del podcast fue realizado por Scandalab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. Gracias por escuchar.